¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero hacer una pequeña introducción del álgebra, su definición conceptual y su importancia. Podemos definir el álgebra como parte de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible, o sea, que hace relaciones entre los elementos abstractos. ¿Y qué quiere decir elementos abstractos? Pues simplemente son las incógnitas. Tenemos una incógnita por excelencia de las matemáticas, que es la X, pero puede ser cualquier incógnita, puede ser una A, una B, etc. Estas incógnitas van a representar cantidades conocidas y desconocidas. Ahora, podríamos colocar como ejemplo un caso geométrico. Tenemos un triángulo rectángulo. Podemos hallar su área. El área de un triángulo rectángulo es igual a la base por su respectiva altura partida en 2. Tenemos dos cantidades, tenemos que la base mide 10 metros y la altura 5 metros. Podemos hacer un cálculo sencillo y hallar su área, que sería igual a la base, que son 10 metros, por la altura, que son 5 metros, dividido en dos partes. Eso sería igual a 50 metros dividido 2, el área, sería igual a 25 metros. Supongamos que nos dieran cantidades desconocidas o hallar el área con una incógnita, que nos dieran solo, ¿cómo podríamos hacer la anotación? Tendríamos que colocar letras para representar esas cantidades desconocidas. En este caso, la B, que es la base, o la altura. Y tendríamos que el área es igual a la base por la altura dividida en sus dos partes. Esta expresión se convertiría en una notación algebraica, en la mezcla de números y letras, donde podríamos hacer cálculos matemáticos de una ecuación planteada o con cantidades conocidas y no conocidas. Podríamos hacer el siguiente ejemplo. Digamos que nos dan el área. Que es igual a 20 metros. Nos dan la base. Supongamos que sea igual a 6 metros.
y nos piden hallar la altura. Esta sería la incógnita a encontrar. Como pueden observar, se convertiría en una ecuación. ¿Cómo quedaría? Tomando esta fórmula como base, quedaría de la siguiente forma. El área son 25 metros, que sería igual a su base, que son 6 metros, multiplicado por su respectiva altura y dividido en dos partes. Solamente tendríamos que hacer transposición de términos. Sencillo, ¿no? Multiplicaríamos en cruz. Podemos colocar un 1 aquí para que quede más fácil. Multiplicaríamos este término por este y este por este en cruz. Medios por extremos. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿25 por 2, 50? Metros. Igual a 6 metros por la altura. Entonces, despejando a altura, pasamos 6 metros, quedaría 50 metros igual a altura, y este 6 metros lo pasaríamos a dividir porque está multiplicando. Entonces quedaría 6 metros. Altura quedaría 50 metros dividido por 6 metros. Eso sería igual a 8.33 metros. Entonces, altura es igual a 8.33 metros. Conclusión, que el álgebra, con el álgebra podemos determinar cantidades conocidas cuando combinamos y desconocidas. Cuando combinamos las letras con los números podemos hallar una variable. Esa sería y se convertiría en una ecuación o en una notación algebraica, que obviamente pues podemos desarrollar fácilmente. Ahora,
debemos tener algo muy importante, el concepto de notación algebraica. ¿Qué es la notación algebraica? Pues simplemente son los símbolos utilizados en el álgebra pues para representar cantidades. En este caso pues son números y letras. Y volviendo a nuestro ejemplo anterior, que hicimos una combinación de números y letras. Cuando hallamos la altura del triángulo. Ustedes pueden observar acá. Los números, pues, en este caso representan cantidades conocidas y las letras cantidades desconocidas. En nuestro caso, la h, la altura, representa una cantidad desconocida y ya la hallamos. Ahora, retomando la importancia del álgebra, esta se utiliza en la aplicación de sistemas, procesos y obras de ingeniería resistentes. Fundamentalmente en la ingeniería mecánica. El álgebra es muy aplicada en estos conceptos a base de fórmulas y ecuaciones. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el álgebra es la base de muchas disciplinas de la matemática, como el cálculo, la trigonometría, la geometría analítica, el álgebra lineal y ecuaciones. Es decir, la persona que sepa mucho álgebra podrá entender y desarrollar todos los conceptos de estas disciplinas. También en las ciencias como la física y la química es muy importante hacer sus fórmulas. El álgebra se aplica en todos sus conceptos y básicamente pues es como el pilar de todas estas disciplinas. Podemos concluir que la persona que maneje muy bien el álgebra pues obviamente le va a ir muy bien en todas estas ramas. Los universitarios que ven álgebra lineal y ecuaciones en las ingenierías, el cálculo, deben saber mucho álgebra. Usted no puede llegar a la universidad sin tener unas bases de álgebra. Le iría muy mal. Ahora, tenemos que tener en cuenta también qué es la fórmula algebraica, que es la representación por medio de letras y símbolos. Por ejemplo, tenemos el siguiente término. 5 al cubo más 8b a la 4 dividido 7c a la quinta. Como pueden observar, la fórmula algebraica es una representación de símbolos y estos símbolos pues serían básicamente los números y las letras con su respectivo coeficiente. Ahora, en el álgebra hay un concepto muy importante que es el término. ¿A qué se refiere el término? Se refiere, o digamos que más bien es una expresión algebraica que consta de un símbolo o de varios símbolos, no separados entre sí por el signo más o menos. ¿Qué quiere decir?
que un término lo conforma el coeficiente, que es el número, y las letras. Pero estas van unidos, como la única operación que observamos aquí es la multiplicación. Si van separados por una coma o un menos, ya serían dos términos diferentes. Ahora, los términos tienen cuatro cosas importantes. Vamos a hacer un ejemplo para que entiendan. Tenemos 8, x3, y2. ¿Cuáles serían esas cuatro características? El primero sería el signo. El signo va adelante del primer número. En este caso, pues es positivo. Pues aquí no se infiere, pero si un número no tiene signo, es positivo. Puede ser menos. El primer número es llamado coeficiente. Este es el coeficiente. Y esta parte la llamamos la parte literal. La parte literal son las variables o las incógnitas con sus respectivos coeficientes. Estos numeritos que ustedes ven acá, 2 y el 3, son los llamados coeficientes. Ahora, otra cosa importante, el grado, decimos el grado del término. ¿Qué es el grado del término? El grado del término hace referencia, hagamos un ejemplo, se define como el grado del término puede ser absoluto o con relación a una letra. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, 5 a la 3, B3, C a la 8. ¿Cuál es el grado del con relación al término? Es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor de los coeficientes, que para este caso, para la A sería 3, y lo sumamos. Para la B sería también 3, y para la C sería 8. 8 más 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. El grado de este término sería igual a 14. 14. Ese sería el grado con relación al término. Ahora, decimocuarto orden más o menos. Porque puede ser, se dice, en este caso, la A, por ejemplo, el exponente es 3. Entonces se diría que la A, el grado de la A es de tercer grado. El grado de la B de tercer grado también, el de la C de 8 grado. Y así sucesivamente. Creo que es claro, ¿no? Bueno, compañeros, por hoy finalizamos. Nos veremos en nuestra próxima clase. Creo que me place mucho alguna sugerencia o alguna inquietud que tengan. Por favor, comunicármelo. Por favor, no se les olvide suscribirse. Esta clase de hoy fue pues algo muy breve, es una introducción del álgebra, es algo muy conceptual.
Sin embargo, pues a medida que vamos progresando vamos a ver cosas más complejas. La idea es ir de lo más elemental a lo más complejo para que se entienda todo el proceso. En nuestra próxima clase veremos expresiones algebraicas. Por hoy no es más, me alegra mucho que estén pendientes su audiencia. Un feliz día y hasta una nueva oportunidad. Chao.